En esta clase vamos a empezar el sistema diédrico. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Por qué os resulta muchas veces complicado más que el resto de sistemas? Y luego iremos desarrollando en siguientes clases, en siguientes vídeos, el resto de elementos, de puntos, rectas, planos, pertenencia, intersección. Es decir, hay muchísimas partes del diédrico. Es un tema muy extenso y normalmente a los alumnos es el tema que más trabajo le cuesta superar. El motivo es muy sencillo, es el siguiente. Nosotros cuando empezamos a dibujar de pequeñitos, pues si te dicen dibújame una casa, pues a lo mejor hacíamos algo así, poníamos una puerta, una ventana, vale, un arbolito. Lo que nunca dibujábamos era el alzado de la casa y la planta de la casa. Es decir, el sistema diédrico es como un lenguaje nuevo, algo a lo que no estamos acostumbrados. Es decir, el sistema diédrico consiste en sacar dos proyecciones de un mismo elemento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta vista de la casa, también tengo que dibujar cómo se vería esa casa desde arriba. Vamos a poner, por ejemplo, una chimenea. Pues esa chimenea también tiene que aparecer. Claro, en una casa también se ve algo sencillo, incluso el arbolito, pues si queréis, lo podemos dibujar aquí. Esto viene separado por una línea, que veremos ahora después, que se llama línea de tierra, y en muchas ocasiones incluso vamos a dibujar el perfil. ¿Qué es el perfil? Bueno, pues como si nos ponemos aquí y miramos esa parte de la casa, ese alzado, ese se va a dibujar al lado de esta mediante una correspondencia que veremos más adelante. Y entonces si yo dibujo ese alzado de la casa, pues vamos a suponer que estuviese, por ejemplo, así. Donde todo este el tejadito. Y bueno, vamos a poner aquí una ventana y otra puerta. Bien, en eso consiste el sistema diédrico. Claro, ¿por qué parece ahora un idioma nuevo? Porque hasta ahora a nosotros nos han dicho que un punto era un punto. Y ahora vamos a representar un punto mediante sus proyecciones, por lo que un punto se verá como dos. Es decir, las dos proyecciones del punto representan ese punto. Me explico. Imaginar, por ejemplo, este punto del tejado. Esta es la chimenea. Vale, pues ahora aquí estaría aquí abajo. O el de una ventana o el de la puerta. No sé, vamos a suponer este de la puerta. Punto B. Pues aquí tiene otra proyección aquí abajo. Entonces hasta ahora yo digo, un punto para nosotros ha sido 1 y ahora se representa mediante 2. Eso es porque lo que hacemos es proyectar. ¿Cómo proyectamos? ¿Qué tipo de proyección? ¿Y el por qué se hace? Voy a borrar. Algunos tal vez hayáis visto ya perspectiva sonométrica o los casos particulares de isométrica, caballera, perspectiva militar. Cuando hemos dibujado en esa perspectiva, nosotros lo que hacemos es dibujar la figura del espacio, ¿no? La proyectamos en una pizarra, en mi caso, en el folio, en vuestro caso. El sistema diédrico lo que hacemos es partir de dos planos. Un plano vertical y un plano horizontal. Plano vertical y plano horizontal. Esto ya es uno de los elementos que vamos a utilizar en diédrico. Si yo tengo aquí en el espacio cualquier cosa, voy a suponer, por ejemplo, un triángulo A, B, C. Lo que haremos será proyectarlo
sobre el plano vertical y sobre el plano horizontal. Y esa proyección va a ser una proyección perpendicular a los planos, ortogonal. Entonces, proyectamos el punto A perpendicular al plano y obtengo A'. Lo proyecto también en el horizontal y obtengo A. A eso me refería cuando decía que un punto, ahora nosotros vamos a representarlo como dos puntos. Porque A mayúscula no se representa, solo la proyección del elemento sobre el plano vertical y el plano horizontal. Claro, si hago lo mismo con B y con C, pues vamos a suponer, por ejemplo, que C estuviese por aquí. C'. Y en proyección horizontal, más o menos por aquí. Ese sería C. Y lo mismo vamos a hacer con B. Lo proyectamos y lo bajamos. C. C no, perdón. B. B'. Ese triángulo que teníamos en el espacio se ve ahora proyectado en el plano horizontal y en el plano vertical. Y cuando nosotros trabajemos el sistema diédrico, trabajaremos con la proyección vertical y con la proyección horizontal, no con la proyección del espacio. Luego veremos una herramienta que sí usamos siempre para poder trabajar y ver también esto proyectado en nuestro papel, ¿vale? Pero eso será mucho más adelante. De momento solamente vamos a manejar estas dos proyecciones y, como os decía antes con la casita, podríamos proyectar sobre un plano de perfil, un plano que es perpendicular a esto, y nos lo llevamos proyectando de forma ortogonal sobre ese plano. Bueno, eso también es un trazado auxiliar que se utilizarán en algunos ejercicios, no siempre, es decir, lo que sí no encontramos siempre son las dos proyecciones. Una cosa que no he comentado y que seguramente algunos lo veréis extraño es la nomenclatura que he usado. El punto en el espacio lo llamamos con letra mayúscula, pero cuando proyectamos hay varias formas de hacerlo. Yo lo hago con A', B', C'. Otros profesores ponen aquí A segunda, B segunda, C segunda. Lo mismo ocurre en el horizontal. Yo he puesto ABC y otras proyecciones ponen A'1, B'1, C'. En tercera proyección, pues si yo proyecto, por ejemplo, el punto C, para que veáis uno perpendicular a ese plano, yo le voy a llamar C segunda. Pero otros profesores le llaman C'0 o C'3. Da igual, lo importante es que entendáis en qué consiste el diédrico y la nomenclatura es lo de menos, ¿no? Bien, ¿cómo funciona el diédrico? Porque aquí os he explicado en qué nos basamos. Pero eso no es diédrico, eso que he dibujado es una perspectiva libre, bueno, si queréis una perspectiva axonométrica, para resolver o realizar la explicación. Nosotros lo que vamos a hacer era trabajar con el horizontal y vertical, colocando este sistema en un solo plano. Bien, vamos a empezar distinguiendo 4 cuadrantes. Este primer espacio donde nos encontramos se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Todo lo que esté en el primer cuadrante, a la hora de proyectarlo, lo haremos con línea continua. Lo que esté en el segundo, tercero o cuarto, lo haremos con línea discontinua. Me explico. Imaginar ese mismo triángulo colocado por aquí detrás. Cuando yo lo proyecte aquí, al unir los puntos, se hará de forma discontinua. Cuando lo proyecte aquí, al unir los puntos, se hará de forma discontinua. Es como si nosotros nos encontráramos siempre en el primer cuadrante
entendiendo que todo aquello que esté en ese cuadrante será visto, será con línea continua. Lo que pasa en los otros cuadrantes con línea discontinua. Bien, lo que hemos hecho entonces ha sido dividir el espacio en 4 zonas, 4 cuadrantes. Hemos utilizado plano vertical, plano horizontal y su intersección se llama línea de tierra. Esa misma referencia también se encuentra luego en perspectiva cónica. Ahora vamos a convertir ese dibujo del espacio en un dibujo 2D, un dibujo en el plano. Para eso vamos a coger el plano horizontal y lo vamos a girar en torno a la línea de tierra hasta hacerlo coincidir con el vertical. Es decir, vamos a realizar ese giro. Claro, al hacer ese movimiento, este esquema se me convierte en este otro. Donde aquí tengo mi plano vertical, pero si os fijáis también tengo plano horizontal. Aquí, por ejemplo, en bachillerato muchas veces los alumnos suelen trabajar siempre en el primer cuadrante o casi siempre, sobre todo en primero de bachillerato, incluso si alguien da en cursos anteriores. Y claro, piensan que el plano vertical es el que hay encima de la línea de tierra y el plano horizontal, fijaros cómo ha bajado, sería el que queda por debajo de la línea de tierra. Eso es erróneo. Eso es solamente si yo trabajo en el primer cuadrante. Porque al trabajar en el segundo, tercero y cuarto, fijaros que el plano este horizontal sube, luego aquí también hay plano horizontal. Y este plano vertical estaría en la zona entre el tercer y cuarto cuadrante, queda también por debajo. Es decir, tengo plano vertical por arriba y por abajo, ya que los planos son infinitos, y plano horizontal también. ¿Que queréis especificar el nombre exacto? Pues este sería plano vertical, zona superior. Y este es plano vertical, zona inferior. Este sería el plano horizontal posterior. Y este es el plano horizontal anterior. Pensar que la referencia inferior. Pensar que la referencia siempre es desde el primer cuadrante, se supone que es donde nosotros nos situamos para proyectar. Por lo tanto, plano vertical superior, plano vertical inferior. Plano horizontal anterior, la zona que está más cerca de nosotros, y plano horizontal posterior. Bien, normalmente a nivel universitario no es necesario y quizá en bachillerato sí hagan un poquito más los profesores alusión a esto. No tiene más, es decir, simplemente conocer esos nombres. No se utiliza o apenas se utiliza, aunque sí algún profesor puede decir, bueno, os quiero colocar un punto en el plano vertical inferior. Pues tenéis que conocer lo que significa, o en el plano horizontal posterior, ¿no? Bien, ya hemos movido nuestro elemento, ya ese plano lo hemos hecho coincidir con el plano vertical. Ya tenemos un único plano. Entonces voy a coger un punto, por ejemplo, el punto A. Fijaros que A' no se mueve, sino que queda tal cual lo tengo aquí. El plano vertical nunca se mueve. Mientras que el plano horizontal, como baja, me va a dejar el punto A por debajo. ¿Veis que este punto A se desplazaría hasta esa zona inferior? Bien, por último, si yo coloco eso frente a mí, ya tengo mi folio tal y como vamos a representar el sistema diédrico. Pondríamos A', A y la línea de tierra, siempre con esas dos rayitas que lo identifique dentro de nuestro formato, dentro de nuestro papel. Vale, pues giramos la horizontal hasta hacerlo coincidir con el vertical. Se nos quedaría más o menos este esquema en el espacio, y si ahora lo ponemos frente a nosotros, ya tenemos el sistema diédrico.
En eso es en lo que nos vamos a basar. Y vamos a intentar, pues eso, que esto que puede ser un lenguaje, puede ser un idioma, ¿no? Es como estudiar, no sé, música, podría ser similar a estudiar solfeo, donde existen unas reglas, una normativa, y tienes que partir de eso. Vale, pues vamos a tomárnoslo como un juego. Lo primero que vamos a ver son las fichas del juego. Las fichas del juego son puntos, rectas y planos. O sea, realmente yo siempre que represento algo son mediante puntos. Vamos a hablar de rectas porque es lo que vamos a ver en principio, aunque se trataría de cualquier línea. Pero bueno, puntos, rectas y planos. Ya sabéis que las líneas pues pueden ser líneas rectas o pueden ser líneas curvas. Pero en cualquier caso, una recta, ¿qué es? Una sucesión de puntos. ¿Y un plano qué es? Pues esas infinitas rectas que conforman esa superficie, ¿no? Es decir, que de una sale otra. Pero bueno, a grosso modo, lo que nosotros nos encontramos siempre son esos tres elementos. Esas son las fichas del juego. Después tenemos las reglas del juego. Aquí vamos a hablar de la tercera proyección. Como este plano de perfil que he colocado aquí, es decir, cuando yo proyecto, lo que saco es la tercera proyección de un elemento. Estas serían las dos proyecciones habituales, pues aquella tercera proyección. Algunos profesores o algunos libros también le llaman proyección sobre un plano de perfil o proyección de perfil. Después, este tema, que curiosamente los profesores le suelen dar muy poca importancia, o por lo menos en muchos sitios se le da muy poca importancia. Se da muy por encima. Este tema es el más importante del diédrico. Aquí es donde la gente se suele equivocar. Porque digamos que hay como muchas opciones de encontrar una pertenencia, pues ya sea de punto a recta, de recta a plano, de punto a plano. Y la mayoría de los errores que tienen los alumnos suele ser por problemas de pertenencia, por no tener claro este tema. La pertenencia, bueno, pues lo acabo de comentar. Punto a recta, recta a plano o punto a plano es lo que nosotros veremos. Tenemos que ver cuándo un punto pertenece a la recta. Por eso digo que son reglas que tenemos que aprender para poder manejar el juego, para poder manejar el diédrico. La intersección que muchos libros y también muchos profesores le llaman incidencia, está bien, es la intersección, me gusta más llamarlo a mí, la intersección de dos rectas, la intersección de una recta y un plano, la intersección de dos planos. Esto veremos que es simplemente una aplicación de la pertenencia. Por eso insisto en que este tema, yo suelo decir en clase que si manejas bien la pertenencia, si tienes clara la pertenencia, tienes un 75%, un 80% de tener muy claro el diédrico y resolver todos los ejercicios de diédrico. Porque cuando terminemos con las reglas y empecemos con el juego, empecemos a jugar, todo eso es muy mecánico. Entonces, tener una buena base de diédrico te va a facilitar resolver cualquier tipo de ejercicio. La visión espacial te va a ayudar también. Incluso hacerte un esquema en el espacio de lo que te piden o de lo que te dan como datos, ¿no? Pero este tema, para mí, es el más fundamental del diédrico, es el más importante. Luego veremos paralelismo y perpendicularidad. Bueno, pues más o menos hasta ahí tenemos las reglas del juego. Luego hay un apartado, si queréis lo metemos dentro de las reglas, pero en realidad es un trazado que nos sirve para resolver ejercicios, que son los abatimientos, los giros
y los cambios de plano. Esto se puede meter dentro de las reglas del juego, pero fijaros que le he cambiado el color, ya que es una herramienta que vamos a usar para resolver los ejercicios de forma mucho más sencilla. Por ejemplo, yo tengo dos rectas que son paralelas y quiero calcular la distancia que existe entre esas dos rectas. Si yo lo pienso en el espacio, pues lo que tengo que hacer es un plano que sea perpendicular a las dos, perpendicularidad, hallar la intersección de cada recta con el plano, un punto y un punto, intersección, y luego calcular esa distancia entre los dos puntos, ¿vale? Bien, pero también tenemos otra forma de calcular la distancia entre dos rectas paralelas, y es moverlas mediante abatimientos, giros o cambio de plano, hasta que esa distancia se coloque en verdadera magnitud. Entonces, si yo estas dos rectas las tengo así, desde la cámara no estáis viendo su distancia en verdadera magnitud, pero si las pongo paralelas, la distancia que estáis viendo, esta perpendicular, sí la veis en verdadera magnitud. Para eso están estos tres métodos, se llaman métodos operativos, y consiste en facilitarnos mover las figuras, mover los planos de proyección para facilitarnos el trazado. Muchos profesores solamente dan abatimientos, otros sí dan todo. Bueno, nosotros, como iré haciendo vídeos de cada uno de las herramientas, pues el que le entre solamente abatimientos, pues estudiará solamente esa parte, ¿no? Giros o cambios de plano. Vale, pues hasta aquí el segundo bloque. Teníamos el primero, las fichas del juego, segundo, las reglas del juego, y el tercero, bueno, ya no lo voy a poner, esta sería una primera parte, que además ya aquí se pueden resolver ejercicios tipo examen, muchos ejercicios tipo examen. La tercera parte ya es empezar a mover figuras, pirámides, prismas, conos, cilindros, trabajar con ellos. Incluso a niveles muy superiores, pues trabajar con paraboloides hiperbólicos, hiperboloides, cubiertas en diédrico, intersecciones de figuras, ¿vale? Todo eso ya sería la tercera parte del diédrico, que en realidad es el juego, el desenlace del juego. Ahí es donde empezamos a mover todas estas cositas que hemos aprendido, y las empezamos a utilizar para resolver ejercicios de examen. Vale, pues en el próximo vídeo os hablaré del punto y ya muchos más elementos que se manejan en diédrico. Son los planos bisectores, hablaremos de cotas, alejamientos,